Qué guapo estás. Pero no me estorbes porque voy a escuchar la palabra. ¿Cuántos pueden decir un amén? ¿Estamos contentos por estar en la casa del Señor, hermanos? Salmo 20. Vamos a la palabra del Señor. Salmo 20. Estamos en el tiempo de la enseñanza de mayordomía. El principio que la Escritura nos enseña es que somos administradores de lo que Dios nos da. Y Dios nos sorprende, nos da mayores cosas que las que hemos pedido o hemos soñado. Ese es el principio de la Escritura. Salmo 20, verso 7. Quiero hablar sobre el plan de vida. Quiero hablar sobre el plan de vida. Cuando hablo de plan de vida, quiero decir la planeación que usted hace con su vida. Hay gente que yo he escuchado que dice, voy a invertir en esto, voy a hacer esto, para que cuando yo esté más grande de edad, o cuando yo me retire, o cuando mis fuerzas no me den, tendré de dónde cosechar, tendré un fruto de mi trabajo. Hay gente que tiene asesores financieros, gente que le ayuda a planear su vida. Las grandes empresas hacen lo mismo, programan los años venideros, se aseguran de cualquier circunstancia, quizás compran fianzas o seguros para estar, que en los momentos difíciles ellos estén estables. ¿Qué es la vida del hombre? ¿Qué nos enseña el Señor? El Señor nos enseña cómo tener un plan de vida. El Salmo 20, en su verso 7, dice de la siguiente manera: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el nombre del Señor tendremos memoria. Este verso 7 nos habla del corazón y de la intención de la persona sin Dios, que no conoce los principios de Dios. Confía en carros, confía en su armamento, confía en su poder, confía en su autoridad. Otros confían en lo que tienen, en ellos mismos. Carros, caballos. Eso es lo que describe la Escritura. Ese es el corazón de la persona que no conoce al Señor. Hay gente que confía en sus finanzas y dice, yo me voy a retirar y tengo lo suficiente. ¿Cuántos no hemos escuchado ese relato en la Biblia que dijo aquel hombre, he trabajado, mis graneros están llenos, voy a disfrutar? Y la Biblia dice que una voz le dijo, necio, ¿no sabes que hoy piden tu alma? ¿Y quién disfrutará todo aquello? ¿Y para quién es eso? Queridos hermanos, no quiere decir que seamos descuidados en la vida y hagamos disparates sin medio, sino ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está el derecho de que podamos vivir en principios que agraden a Dios? Queridos hermanos, el Salmo 20 es una declaración del Señor para nosotros, que todo comienza con Dios, avanza con Dios y todo termina con Dios. Su pueblo, la Biblia declara, tiene promesas. Y en otra palabra dice grandísimas promesas. No son promesas chiquititas, sino la Biblia dice grandísimas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Para tu vida. La liberación y la victoria, según el Salmo 20, está segura. No es que a lo mejor, sino si usted lee detenidamente el Salmo 20, dice que la victoria es totalmente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Escritura habla, ¿dónde está la confianza de la gente? Las naciones, ¿dónde confían? Las personas, ¿dónde están? Pero también todo el Salmo 20 enseña dónde está la confianza de un pueblo. ¿Dónde está
segura su vida? ¿Dónde está seguro su porvenir? Por eso la Biblia declara, ahí mismo en el Salmo 20, verso 8, no cierre su Biblia, acompáñeme, porque dice el Salmo 28, miren lo que dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros, ¿qué hacemos? Nos levantamos y estamos ¿dónde? En pie. ¿Cuántos dicen amén? Usted está levantado, usted está en pie. ¿Sabe por qué? Porque su seguridad está en las manos del Señor. ¿Qué desea la gente? ¿Qué desean los corazones de las personas? Hay necesidades. El Salmo 20, en el principio, en los primeros 3 versículos, nos habla de lo que son necesidades de las personas. Si usted me acompaña, por ahí en el Salmo 20, verso 1 dice, que el Señor te oiga. Todos tenemos la necesidad de ser escuchados. Todos tenemos la necesidad de tener una respuesta, ¿sí o no? Usted escucha las estaciones de radio y todos, quiero que me escuchen. Quiero que alguien del gobierno, ¿quién me puede dar la respuesta? La primera necesidad, quiero ser escuchado. La segunda necesidad que el Salmo nos muestra es que el Señor te defienda. Todos buscan protección, todos buscan cuidado, todos buscan seguridad. Alguien decía que la estabilidad económica de una nación o de un lugar es la seguridad. Si no hay seguridad, no hay inversión, hay desconfianza. Lo segundo es, quiero que me defiendan. Lo tercero que hay en el corazón y en la vida de todo ser humano es, va conmigo en el verso 2, te envíe ayuda. ¿Quién no necesita que se le provea? ¿Quién no necesita que se le mande? ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando le dicen te llegó un paquetito? Pero no azul ni rosa, ¿verdad? Cargadito, pachoncito. ¿Qué crees? Ya te llegó tu pago y bien te llegó el sobre. Queridos hermanos, ¿quién no quiere que se le envíe? ¿Quién no quiere que haya providencia? Todos queremos eso. Lo cuarto es lo que dice en el verso 3, te sostenga. ¿Quién no quiere fortaleza? ¿Quién no quiere ser fuerte? ¿Quién no quiere estar, como decimos, como un roble, inquebrantable, firme? Todos deseamos eso. La Escritura habla de 4 necesidades que el hombre tiene. Te oigan, quiero ser escuchado, quiero protección, quiero provisión, pero quiero ser fuerte. 4 cosas. Queridos hermanos, nosotros, Dios nos enseña cómo obtenerlas. ¿Cuál es el filtro o cuál es el código? ¿Cuál es la forma de obtenerlo? La Biblia nos los enseña. El verso 3 es clave. Porque el verso 3 es el código que abre las necesidades suplidas de toda persona. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Mire lo que dice el verso 3. ¿Está conmigo ahí? Haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Y de qué? Y acepte tu holocausto. Haga memoria. La palabra memoria no quiere decir que a Dios se le olvida. La palabra memoria en el hebreo significa marca o sello. Por ejemplo, los que compramos un terreno, ¿qué hacemos lo primero? Se le llama deslindar. ¿Qué es deslindar? Marca su territorio, pone los puntos. Si es rectangular, pone ¿cuántos puntos? 4 puntos. Para unir esos 4 puntos, y usted marca su territorio y dice, esto me pertenece. Hay una línea, ¿verdad?
Me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñitas, se amaban, pero a veces iban amándose. Y un día oí una de mis hijas que le dijo a la otra, hizo la mano así, y dijo, aquí hay una línea, no se ve pero existe. De allá para acá es tuyo y de aquí para acá es mío. Marcó su territorio. La palabra memoria es la marca que hay de ti. ¿Cuál es la marca? Por ejemplo, si vamos más literalmente, en el hebreo, esta palabra memoria significaba que los rebaños se podían juntar, las ovejas se juntaban, pero ¿cómo sabía el pastor cuáles eran las de él? Las tenía que marcadas y localizadas. No había problema, sabía traerlas al redil, sabía cuáles eran las de él. Y hoy en día, por ejemplo, podemos ver en los ranchos, los animales están marcados. ¿Saben de quién es? Queridos hermanos, ¿cómo quieres ser recordado tú en la iglesia? ¿Cuál es tu marca que has dejado? ¿Cuál es tu señal? ¿Cuál es tu poste que has dejado? Porque a veces en los terrenos ponemos un poste, un lindero, y aquí va a quedar, y puede quitarse todo, pero ese lindero no se quita, esa es la marca que es punto de referencia para trazar todo. Aún en los trazos topográficos se tiene que dejar una marca y no la pueden cambiar, porque de ahí va a salir todo el nivel y toda la distribución del terreno, ¿correcto? ¿Cuántos dicen amén? La palabra marca entonces es tu señal. ¿Cuál es tu señal? Hermano, yo soy muy espiritual. Eso no es una señal. Lo que está hablando aquí es física, una marca que has dejado, una huella que has colocado en la obra de Dios. Y eso tiene que ver mucho con las finanzas, no tiene que ver con lo espiritual. Debemos de aprender que lo espiritual bendice nuestra casa y abre las fuentes de los cielos y nos abre la bendición para proveer y sustentar en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca he conocido a alguien que ha servido a Dios que no tenga para dar. Nunca. Si en verdad está sirviendo a Dios, si es hijo de Dios, tiene para dar, conforme a lo que Dios le ha dado, porque entonces haría Dios mentiroso que Dios no le ha dado nada. Y una de las cosas que Dios se reconoce es como tu Dios, tu proveedor, tu sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros no damos, entonces decimos que Dios no ha cumplido lo que Él es. Su naturaleza es dador, su naturaleza es proveedor, sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en algunos pasajes de la Escritura, Dios le dijo a Israel: la tierra que yo te doy, la tierra que yo tengo preparada, lo que yo tengo ya listo, ahí vas a comer y ahí vas a vivir y ahí vas a disfrutar. Si tú como cristiano y como hijo de Dios debes de aprender que lo que viene en el futuro es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? No lo que tú estás diseñando. Te puedes abrir el panorama cuando te acercas a Dios, pero Dios empieza a proveerte y ayudarte y a sustentarte. ¿Cuál es tu marca en esta iglesia? ¿Cuál es tu marca en la obra de Dios? ¿Qué es el legado que está dejando que pueden palpar tus hijos? Que pueden palpar las siguientes generaciones y decir: aquí estuvo mi padre, esto fue aportación de mi familia, esto es un legado de mi familia para la obra de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Conozco un pastor muy sencillo, pero un día me sorprendió porque el pastor me dijo: fíjate que tuve un detalle muy fuerte.
por una circunstancia de la fe. Y fue y fundó una pequeña iglesia. Y yo le dije, hermano, Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar. Y una familia, un padre de familia, le construyó el templo. Cuando él me invitó a su templo me quedé admirado, porque eran como 10 o 15 hermanitos que habían en el templo y tenían un templo más grande que lo que ellos son. Y un templo hermosísimo. Y cuando yo lo vi, le dije, hermano, está mejor este templo que donde estaba. Pero me contó la historia, una sola familia, un solo padre dijo, yo te construyo el templo, me da el dinero para construirte el templo, no tienes que esperar nada. Y después volví a ir y vi el mantenimiento y la sofisticación del templo, wow. Y dije, hermano, ¿y cómo le haces con 15 personas? Y me dijo, porque los hijos del otro hermano me dijeron, no se preocupe, la tecnología la ponemos nosotros climatizamos el templo, nosotros iluminamos el templo, nosotros vamos a embellecer este templo. Y me quedé, ¿y por qué? Porque su padre los contagió, porque mi padre dejó esta huella y nosotros vamos a seguir en esta huella. ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es tu señal? ¿Cuál es tu poste en este lugar? Hermano, mire, a mí me dio para estas 10 sillas y estas 10 sillas son mi marquita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu marquita? Pues hermano, mire, yo mandé a poner todo esto, gracias a Dios. Y mis hijos, ¿qué creen que nuestros hijos van a hacer con este templo? Lo van a amar porque la marca está ahí. Yo fui a recoger un pedacito de aquel templo, porque la marca está ahí y lo tengo en mi escritorio. Tengo un pedazo de piso, tengo un pedazo de techo, tengo un pedazo de ahí. Quizás para otro es una simple piedra, pero para mí es una marca. ¿Cuántos dicen amén? Porque alguien tuvo que esforzarse, alguien tuvo que pagar el precio, alguien tuvo que dejar de hacer muchas cosas e invertir en el reino de Dios y te dio un legado. La oración aquí fue clave y dice, haga memoria, Dios vea tu marca. Por ejemplo, los aviones cómo vuelan. O las ubicaciones satelitales, ¿cómo son? Por coordenadas. Se llama longitud y latitud y te da un punto. Si usted va desde el espacio, ¿a poco se ven todos esos cuadritos? Se ven esos cuadritos porque yo cuando voy en el avión no veo ningún cuadrito. Pero existen, ¿o no? Si no, ¿cómo nos moveríamos? ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es tu latitud? ¿La otra cuál es? ¿Cuál es tu coordenada? ¿Cuál es tu longitud, tu latitud y tu altitud? ¿Ya le agregó otra la hermana? ¡Wow! Poderosos ustedes. Imagínense dónde está tu punto, porque Dios desde el cielo lo está viendo. Ese pasaje es lo que dice, cuando Dios ve a la tierra, ve tu coordenada. Mi hijo tiene una marca. Dios puede ver tu casa y puede ver tu marca. Porque lo siguiente, ¿cuál es tu marca? ¿Cuál es tu poste? Ahí lo dice. Vea tu latitud, tu profundidad, tu altura, tu coordenada, ¿cuál es? Dos cosas. ¿Está conmigo? Tu ofrenda, que es tu compromiso financiero con Dios. Una ofrenda es una expresión liberal de una persona que cree en Dios. Una ofrenda no tiene límites. Una ofrenda es la fe de muchos que dicen, yo voy a hacer esto porque le creo a Dios.
Ha habido mucho problema en el dar. Mucha gente dice, ¿por qué aquel y todo? Pero es que aquellos tienen una gran fe y lo demuestran y Dios les abre camino. Son hombres que se atreven a hacer algo y para muchos es locura. Por ejemplo, bajarse de la barca Pedro y ver la tormenta, ¿qué era? Eso era una locura. ¿Y él qué hizo? Se bajó y puso el pie. Los otros 11, ¿dónde quedaron? En la barca. Fue una locura, pero caminó. Hay hombres de Dios que a veces pueden ser muy criticados. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Pero Dios les ha dado una fe gigante y los desafía a grandes cosas. Si tu fe es pequeñita, pues ahí te vas a quedar. Pero ellos tienen un desafío grande y dan un paso fuera quizás de la lógica humana. Pero ellos están marcando su coordenada en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, haga memoria, vea tu marca, tu compromiso financiero, tu expresión. La palabra está diciendo en ofrendas, en dádivas, en compromisos financieros a Dios. No está diciendo cuán espiritual soy. Hermano, yo soy muy espiritual, pero ¿y financieramente cómo? No. Está dura la cosa, hermano. No hay nada. Y yo no sé cómo entonces viven. ¿Cuántos dicen amén? No existe coordenada para que Dios te vea. Estás viviendo de pura gracia, pero no tienes coordenadas. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿O me estoy dando a explicar? Estoy hablando del contexto bíblico y sacando el mensaje del principio de la palabra de Dios. Mi coordenada es mi ofrenda. Mi siguiente punto es el holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto, había procedimientos definidos que Dios había dicho cómo se iban a hacer. No eran invención de la gente, era un compromiso de su pueblo, cómo debía de agradar a Dios. Ofrendas por el pecado, holocaustos por el pecado, holocaustos de agradecimiento, de expiación. Había una clasificación y Dios les había dado las normas. Ya leímos la palabra de Dios que dice que todo lo que se tenía que llevar, ¿cómo era? Perfecto, sin defecto, sano. ¿Cuántos dicen amén? Yo he oído gente con el respeto de todos. Hermano, si Dios me sana, yo le voy a servir. Viene tronchado. Pero se está ofreciendo al Señor. Cuando uno va a la Escritura, debe de entregarse sanito, enterito. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que llegarán los días donde ya no hay que contentamiento. Por eso acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, pero yo reprendo los días malos. ¿Cuántos quieren los días malos? Porque Dios es un Dios de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda tus ofrendas y tus holocaustos. ¿Qué es el holocausto? Es el servicio al Señor que nos demanda. El servicio al Señor no es una opción, es un compromiso a Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, era decir, tú serás el primero en mi vida. Y donde yo esté, te voy a servir hasta el final de mis días. Voy a ser un representante tuyo donde yo esté. Tú eres mi compromiso, tú eres mi deber. Es la obediencia total al mandamiento de Dios en su palabra. El Señor dice, acepte tu holocausto, tus ofrendas que has traído al altar. Queridos hermanos, ¿cómo está tu memoria? Tú puedes ir al Señor y orar y Dios ve tu coordenada y dice, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo estás con tus ofrendas y tus holocaustos? En la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es una acción de la manifestación de Dios en nosotros.
Cuando nosotros damos, la generosidad se ha abierto en nuestro corazón porque Dios ha transformado nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha tocado nuestro corazón y ha cambiado el pensamiento del hombre, de la mujer en el servicio a Dios. Amén. Queridos hermanos, porque miren lo que dice la palabra del Señor. El salmista habla que él puso en primer lugar, él marcó la coordenada para que Dios le bendijera. Por eso el verso que leímos, el verso 7 al final dice: mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos ¿qué? Memoria. Aparece la palabra ¿qué? Memoria. Y allá dice: Dios haga memoria. 2 veces aparece la palabra memoria. Y cuando está hablando del verso 7, está marcando la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que sí conoce a Dios. ¿Cuál es el rumbo de su vida? La palabra memoria en el verso 7 es otra vez poste, marca, señal, coordenada. El principio de seguridad en tu vida es: ¿le eres fiel al Señor con tus ofrendas? ¿Le eres fiel al Señor con tus finanzas? ¿Le eres fiel al Señor con tu mayordomía? Porque, queridos hermanos, en el camino en el Señor, los consejos más grandes que abundan es serle infiel a Dios. Y mucha gente se acerca para convencerte que no le cumplas a Dios. Y te enseñan justificaciones para no cumplirle a Dios. Y a veces muchos han cambiado sus coordenadas porque se convencieron de lo que otro les enseñó. Pero, queridos hermanos, la Biblia nos habla en el desafío del verso 7 cómo debe de vivir un hijo de Dios. Aquellos confían en carros, aquellos confían en todo lo que tienen, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo pondré una marca en ese lugar, pondré mis coordenadas para que Dios, cuando mire la tierra, se acuerde quién soy yo. ¿Cuál es el milagro que Dios nos ofrece cuando alguien ha colocado una marca? En el verso 4, usted verá lo que Dios le ofrece a alguien que ha iniciado su caminar colocando la marca, la señal económica en su vida. El Señor te dé. Cuando la palabra te dé está hablando de recursos. Él te conceda los deseos de tu corazón. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Cuando tú has colocado una marca, Dios puede conocer tu corazón, porque tú has colocado primeramente a Dios. Entonces Dios sí puede confiar en ti. ¿Cuándo Dios ha abandonado a alguien que ha confiado en Él? Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios no rescata a alguien que no confía en Él? Dios lo puede rescatar. ¿Amén o no amén? ¿Dios tiene misericordia de alguien que lo desprecia? Sí. He visto a muchas personas rescatadas por la misericordia de Dios. Ahora, imagínense, si Dios hace así con alguien que lo desprecia, ¿qué no hará con alguien que le confía? ¿Cuántos dicen a ver? Dios es sorprendente con alguien que confía en Él. ¿Amén o no amén? Nuestra perspectiva del reino es grande. Te dé conforme a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes han oído el corazón de sus hijos? ¿Saben cuál es la demanda de sus hijos ahora? Nosotros cuando queríamos estudiar pensábamos en llegar aquí a Cunduacán nada más y gloria al Señor. Ahorita escucha a los jóvenes. ¿De qué están hablando? De ir a otros países, de ir a otras universidades, de ir a otras naciones, de hacer negocios internacionales. Yo he visto niños que compran, ¿y de dónde lo compran? No, lo traje de China. ¿Y cómo? Lo traje de Corea, me lo mandaron.
Lo solicité